Hola a todos, mi nombre es Eliana Garino, soy médica del equipo de epilepsia del Sanatorio de Los Arcos y bueno, antes que nada agradecer a los organizadores por convocarme para una clase, para estas jornadas tan importantes de difusión de síntomas de epilepsia para enfermería. Así que gracias por la invitación. En la presente clase vamos a discutir sobre los diagnósticos diferenciales de epilepsia en el paciente adulto, cuáles son aquellas entidades que pueden confundirse con epilepsia en pacientes adultos y cómo tenemos que proceder ante las situaciones más comunes. Es importante, antes de tomar nuestro tópico, recordar cuáles son los criterios de diagnóstico de epilepsia. Como dice la ILAE, la epilepsia es una enfermedad cerebral que se define por haber tenido al menos 2 crisis no provocadas con más de 24 horas de separación, una crisis no provocada y la probabilidad de recurrir a 10 años similar al riesgo de recurrencia tras la aparición de 2 crisis no provocadas, que esto es al menos del 60%, o el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Como ven, todos los puntos incluidos toman variables clínicas. En ninguno de ellos hay un examen complementario que obligatoriamente tenga que ser patológico para dar el diagnóstico de epilepsia. Por eso es tan importante la diferenciación clínica entre los eventos para no dar diagnósticos erróneos. Con respecto a cuáles son las limitantes en el diagnóstico, no hay exámenes complementarios que sean altamente específicos y sensibles. ¿Esto qué quiere decir? Que la mera existencia de un electroencefalograma normal o patológico no hace la diferencia en el diagnóstico de un paciente. Lo mismo ocurre con la resonancia magnética de encéfalo, solamente es patológica en aproximadamente el 40-45% de los casos, con lo cual la normalidad de este estudio no descarta el diagnóstico de epilepsia. Como decíamos, la sensibilidad del electroencefalograma ronda entre el 50 y el 60%. Esto varía según la edad del paciente, según la duración del estudio y el síndrome epiléptico que tenga el paciente. Hay síndromes epilépticos que tienen más sensibilidad en el electroencefalograma que otros y recordamos, como dijimos recientemente, que la resonancia de encéfalo puede ser normal en un paciente con epilepsia. Volvemos a insistir entonces es que es importantísima el diagnóstico desde el punto de vista clínico y por eso es tan importante conocer las características clínicas de los eventos y cuál es nuestro gol estándar, con qué estudio decimos entonces cuando hay dudas diagnósticas realmente si el paciente tiene epilepsia o no. Es el video electroencefalograma, que ahora vamos a ahondar un poquito más en qué consta este método, que tiene algunas limitantes como la poca accesibilidad. En nuestro país hay pocas unidades de epilepsia que cuenten con video EG y mucho más si nos remitimos al sistema público. Si bien existen, son limitadas y las demoras pueden ser de más de un año y además los costos que implica este estudio en el que ahora vamos a ahondar un poquito más. Por eso hay dos errores en los que podemos incurrir frente a un paciente con episodios paroxísticos, que es el sobrediagnóstico, o sea, sobreinterpretar que lo que le pasa al paciente es una crisis epiléptica y empezar a medicarlo en forma errónea, o el subdiagnóstico, interpretar que lo que le pasa al paciente en vez de crisis se debe a otra cuestión y establecer un diagnóstico erróneo que no le permita tener el control de los eventos ni una buena calidad de vida. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en el paciente adulto? Los principales son los siguientes. En primer lugar, como vemos, el síncope. El síncope, recordemos que, a diferencia de las crisis, son episodios que suelen tener pródromos antes. Esto quiere decir que el paciente tiene síntomas que le avisan que está por tener el evento, por ejemplo, la sensación de presión baja, la visión borrosa, el mareo, puede haber palpitaciones y a veces los pacientes llegan a avisar o a acostarse en el piso
por la sensación de lo que está por ocurrir. Otra de las características es que son muy cortos, en general tienen recuperación ad integrum, o sea, ni bien termina el evento, el paciente se recupera con normalidad y durante el episodio el paciente pierde el tono, o sea que está blandito en el piso y además tiene los ojos cerrados en líneas generales. Otro de los diagnósticos diferenciales muy frecuentes en la población adulta son los episodios psicógenos. En primer lugar, dentro de este grupo, y en el que más vamos a ahondar quizás, es en los eventos no epilépticos de origen psicógeno o crisis no epilépticas de origen psicógena. ¿Por qué vamos a ahondar específicamente en este grupo? Porque son de los que más morbilidad tienen, o sea, los que más consultas en la guardia generan, mal diagnóstico, tratamientos inadecuados y también el costo sanitario de la atención de estos eventos, que por supuesto al no estar abordados adecuadamente tienden a la recurrencia y muchas veces llevan al paciente a la incapacidad laboral o a la estigmatización social. Pueden ser otro tipo de episodios como episodios de pánico o episodios de hiperventilación, pero esos en general son más fáciles de diferenciar que las crisis no epilépticas de origen psicógeno. Dentro del grupo de los eventos que pueden ocurrir durante el sueño, hay algunos como las parasomnias, o sea, aquellos eventos que ocurren durante el sueño, como el sonambulismo, que pueden ser diagnóstico diferencial, pero que se ven quizás más generalmente en la población pediátrica. Una de las parasomnias más frecuentes en adultos y sobre todo mayores de 50 años es el trastorno de conducta del sueño REM. Esto ocurre en un momento específico de la noche y consta de una incapacidad para mantener los músculos en inactividad. Entonces el paciente puede actuar aquello que sueña, con las consecuentes repercusiones, como por ejemplo pegarle al compañero de cama, caerse, etc. Esto sí puede ser un diagnóstico diferencial en aquellos tipos de crisis que predominan durante la noche. Con respecto a los trastornos de movimiento o trastornos de movimientos anormales, las disquinesias paroxísticas, que son disquinesias que aparecen específicamente en ciertos momentos. La disquinesia kinesigénica son movimientos involuntarios que aparecen, por ejemplo, durante el ejercicio y pueden ser un diagnóstico diferencial mucho menos frecuente que lo que venimos charlando previamente. Los AITs o los accidentes isquémicos transitorios son un fenómeno vascular en este caso, en el cual el paciente a través de la oclusión transitoria de una arteria puede desarrollar síntomas neurológicos que denominamos negativos, o sea, la falta de visión, la falta de lenguaje, la falta de fuerza son los más comunes. Y esto puede llegar a ser un diagnóstico diferencial porque hay crisis epilépticas con síntomas negativos. Si bien son menos frecuentes, pueden existir, por ejemplo, crisis epilépticas en las cuales la manifestación principal sea la afasia o un trastorno del lenguaje. Como otras cosas menos frecuentes, la migraña, la amnesia global transitoria, la cual se diferencia en forma importante por la duración. Una crisis epiléptica en líneas generales dura entre 1 y 2 minutos. En cambio, la amnesia global transitoria, que es una amnesia, como su nombre indica, de todas las cosas o de gran parte del contenido amnésico del paciente, y transitoria, pero dura en líneas generales más o menos 6 a 8 horas, puede durar 24. O sea, son eventos mucho más largos que una crisis epiléptica clásica. Algunos desórdenes metabólicos no solo pueden generar diagnóstico diferencial de epilepsia, sino que pueden generar crisis. Por ejemplo, la hipo o la hiperglucemia en un paciente diabético no controlado, niveles excesivamente elevados o excesivamente bajos de glucemia pueden generar crisis epilépticas sin que esto implique que el paciente tenga epilepsia, porque el desencadenante en este caso es metabólico. Lo mismo ocurre con algunas alteraciones electrolíticas, como por ejemplo los trastornos del sodio, tanto el sodio muy alto como el sodio muy bajo,
pueden generar convulsiones sin que esto implique un diagnóstico puntual de epilepsia. Muchas veces entonces nos vamos a ver obligados a requerir del video electroencefalograma para hacer un diagnóstico apropiado, tanto porque, como decíamos, hay un sobre como un infradiagnóstico de pacientes con epilepsia según el tipo de episodios que estos presenten. El video EG se caracteriza por el registro simultáneo de video y de trazado electrográfico que permite realizar el diagnóstico con un alto nivel de especificidad. Entonces, lo que necesitamos que ocurra durante el video EG, lo que usualmente sucede es que el paciente se interna durante una cantidad de días variable, en general es entre 24, 72 o 96 horas. En algunos países se hacen registros mucho más largos, donde se puede, en aquellos pacientes que están medicados, bajar la medicación con la finalidad de bajar el umbral convulsivo y de esa manera favorecer la aparición de episodios. Entonces, cuando aparece un episodio, al tener el registro simultáneo del video, o sea que nos muestra la clínica del evento, más del electroencefalograma, podemos saber con mucha certeza si ese episodio es epiléptico o no es epiléptico y en caso de ser epiléptico, de qué parte del cerebro está viniendo. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones del video electroencefalograma? Una de las indicaciones es la epilepsia fármaco-resistente, que puede ser para evaluar el tratamiento, si es correcto o si hay que hacer algún ajuste, o también recordar que es una opción muchas veces en los pacientes la cirugía para epilepsia. Entonces, una parte fundamental de la evaluación prequirúrgica es la realización de un video EG. Por otra parte, cuando sospechamos eventos no epilépticos de origen psicógeno, es fundamental la realización del video electroencefalograma, en la cual vamos a evidenciar, si aparecen estos eventos durante el registro, vamos a evidenciar que hay una presencia clínica de ciertos fenómenos con ausencia de actividad epileptiforme en el electroencefalograma. Entonces es muy útil porque nos puede dar una gran certeza de la naturaleza de los episodios. Estos eventos no epilépticos de origen psicógeno pueden darse tanto en pacientes con epilepsia previa como sin epilepsia, y ese es un escenario muy complicado, cuando el paciente, aparte de tener epilepsia, tiene también eventos no epilépticos de origen psicógeno, puede ser difícil la diferenciación. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Porque básicamente el tratamiento es diferente y no van a responder a los antiepilépticos clásicos. Otros diagnósticos diferenciales, cuando uno lo sospecha, como síncope, movimientos anormales, también nos puede ayudar el video EG. También en estos episodios vamos a evidenciar la presencia clínica del fenómeno en cuestión, donde el paciente se desconecta o tiene algún movimiento normal que puede ser el diagnóstico diferencial, en ausencia de actividad epileptiforme mientras lo estamos registrando. ¿Cómo se definen entonces las crisis no epilépticas de origen psicógeno? Esto se estima que afecta alrededor del mundo entre 2 a 33 cada 100.000 personas. Esta prevalencia, por supuesto, es variable entre países de distintos continentes o con distinta accesibilidad a la salud. Y también, por supuesto, la prevalencia cambia según el seguimiento y la accesibilidad al diagnóstico que haya en el medio. Hasta el 75% de los pacientes que tienen crisis no epilépticas de origen psicógeno tuvieron el diagnóstico previo de epilepsia. O sea, 3 de cada 4 les dijeron que era epilepsia y en verdad no lo era, sino que la causa era funcional o psicógena, como su nombre indica. Y hasta el 30% pensaron que tenían un cuadro de epilepsia fármaco-resistente. Así de importante es llegar a un buen diagnóstico. Son pacientes que muchas veces, si no, están polimedicados, con múltiples drogas antiepilépticas y sin respuesta clínica. Puede haber hasta 9 años de delay entre que empiezan los síntomas y el diagnóstico real. Y esto ocurre, entre otras cosas, por lo que mencionamos anteriormente, de la escasa accesibilidad que hay con el video electroencefalograma, y también depende mucho de la sospecha clínica del médico tratante. Menos del 5 de estos eventos
corresponden al malingering. Malingering es cuando hay una intención de manipulación a través de estos eventos. O sea, quiere decir que la gran mayoría de estos pacientes no controlan y no pueden modificar en forma consciente la aparición de estos eventos de origen psicógeno. Y hasta el 90% pueden tener alguna historia de trauma a lo largo de su vida. ¿Cómo se ven clínicamente estos eventos o cómo los podemos diferenciar de una crisis epiléptica? Los eventos no epilépticos de origen psicógeno pueden tener un cambio paroxístico, o sea, abrupto, en el comportamiento o en la conciencia. Pueden estar asociados o no a cambios motores como temblores, rigidez o falta de tono muscular. Los temblores son bastante frecuentes en las crisis no epilépticas de origen psicógeno y la verdad que es muy infrecuente en las convulsiones. En las convulsiones lo que se ve son clonías, pero no temblores. Pueden ser una sensación o experiencia psíquica. Como decíamos previamente, hay ausencia de cambios electrofisiológicos en el electroencefalograma que acompañan una convulsión epiléptica. Se asemeja o se confunde con epilepsia o las imita, o sea, son semiológicamente parecidas. Como decíamos, no hay control voluntario y las convulsiones son causadas por un proceso psicológico. Las crisis no epilépticas de origen psicógeno pueden ser una de las comorbilidades psiquiátricas en pacientes con epilepsia. O sea, como comentábamos previamente, que un paciente tenga epilepsia no lo exime de tener también, a veces, en combinación, eventos no epilépticos. Y como decíamos, el abordaje va a ser diferente. Hasta el 30% de pacientes que llegan a una unidad de video G o a una unidad de tercer nivel pueden presentarlos. La semiología es similar independientemente de la etnia o la cultura. Vieron que sí hablamos de diferencias en la prevalencia o en la frecuencia de aparición entre distintos países, pero sí son parecidos clínicamente a pesar de la variabilidad cultural. El pico de aparición es entre los 20 y los 30 años y es más frecuente en mujeres. El tratamiento con drogas antiepilépticas puede empeorar los episodios, o sea que es no solo inadecuado, sino que inclusive puede empeorar el pronóstico de estos pacientes. Esto constituye iatrogenia. Hay pacientes con crisis no epilépticas de origen psicógeno prolongadas que pueden llegar incluso a la intubación orotraqueal. Y hasta el 68% de estos pacientes tienen un tratamiento inapropiado con drogas antiepilépticas. Y como comentábamos previamente, son eventos que causan desempleo y también discapacidad. Hay ciertos patrones, ¿sí? Que pueden orientar a pensar que el paciente tiene eventos no epilépticos de origen psicógeno. El debut con muy alta frecuencia, o sea, de repente no tenía epilepsia y empecé la semana pasada y tuve 15 eventos, esa altísima frecuencia es muy sugestiva o puede ser sugestiva de eventos o crisis no epilépticas de origen psicógeno, llevando inclusive al paciente a hospitalizaciones diarias. Y pueden desencadenarse frente a estrés y a situaciones que le generan disconfort o dificultad al paciente. Como decíamos, la semiología puede ser símil desvanecimiento, pueden parecerse un síncope, puede tener una postura similar a una postura catatónica. Suelen tener oclusión palpebral y esto es importante porque en las crisis epilépticas los ojos en líneas generales están abiertos. La gran mayoría de las veces los ojos están abiertos. Entonces que haya oclusión palpebral ya me orienta a pensar que quizás la causa de ese fenómeno sea algo distinto de epilepsia. Y suelen tener mayor duración que una crisis epiléptica, lo cual es complejo, porque cuanto más duran estos eventos, más chance hay de que se confundan con un estatus y que ese paciente sea cargado con drogas antiepilépticas e inclusive llevado a terapia. Y hasta el 70% de los pacientes pueden tener algún diagnóstico de algún tipo de trastorno psiquiátrico por el DSM-5.
¿Cuáles son las comorbilidades psiquiátricas o los factores comunes más frecuentemente asociados a crisis no epilépticas de origen psicógeno? La historia de abuso sexual o físico es el de los más frecuentes. Tener a un familiar con epilepsia es un factor asociado bastante frecuente, aunque no excluyente, por supuesto. La historia de abuso de alcohol, la historia de dolor crónico o la presencia de otras enfermedades psiquiátricas como la depresión, el estrés postraumático o la ansiedad también pueden ser comorbilidades asociadas a los eventos no epilépticos de origen psicógeno. ¿Qué cosas clínicas? Este trabajo es muy lindo porque habla, frente a estas dificultades que tenemos a veces en la accesibilidad a los métodos complementarios, habla de qué cosas semiológicas son predictoras de que el paciente tiene eventos no epilépticos versus una crisis epiléptica. O sea, qué cosas desde el punto de vista clínico nos pueden ayudar a diferenciar si estamos frente a un tipo de episodio o frente a otro. Vemos que la duración larga, que el curso fluctuante, o sea que empiecen, que tengan una cierta intensidad, esa intensidad viene creciendo, después empieza a descender, después vuelve a crecer, una fluctuación como de la intensidad de los episodios es un predictor muy alto de eventos no epilépticos de origen psicógeno. Los movimientos asincrónicos, o sea que una mitad del cuerpo se mueva a una frecuencia diferente que la otra mitad, o que la frecuencia de los movimientos sea variable, también es predictor de que son eventos no epilépticos. Las sacudidas pélvicas es un buen predictor de eventos no epilépticos de origen psicógeno. Los movimientos lado a lado de la cabeza, como en negación, también suelen ser un indicador clínico muy útil para inclinar la balanza hacia el evento no epiléptico. Los ojos cerrados, como mencionábamos previamente, el llanto y tal que el paciente llore durante el evento es un indicativo muy alto de que estamos frente a un evento no epiléptico de origen psicógeno y que el paciente lo recuerde también. Si bien hay crisis donde no existe ruptura de contacto, tenemos que saber que, sobre todo si hay movimientos generalizados del paciente y el paciente lo recuerda, eso posiblemente sea un evento psicógeno. Con respecto al tratamiento, las distintas líneas de tratamiento muestran que la mayor reducción de los eventos se encuentra con la terapia cognitivo-conductual y la asociación con sertralina puede aumentar un poquito más la reducción de estos eventos, o sea que no es totalmente eficaz. Como vemos, la terapia cognitiva conductual combinada con antidepresivos puede reducir un 60% de los eventos, pero no necesariamente lo lleva a la curación. Pero fíjense que el tratamiento, continuar con el tratamiento habitual, con el tratamiento con drogas antiepilépticas, casi no se asocia a reducción, solamente la medicación farmacológica antidepresiva no se asocia a reducción, o sea, lo más importante del tratamiento o del abordaje de estos eventos es la accesibilidad a una buena terapia y en lo posible cognitivo-conductual. Acá tenemos algunos ejemplos. Esta es una paciente adulta mayor, es un grupo etario que se escapa un poquito de la definición. Recuerden que habíamos dicho que el pico es entre los 20 y los 30 años. Fíjense, el curso empezó a mover las piernas en forma asincrónica, uno de los indicadores que mencionábamos. Tiene un curso fluctuante en que arranca y luego frena. La paciente, no sé si llegan a observar, pero tiene los ojos cerrados. ¿Sí? Empieza a mover las piernas y frena. Esto es el curso fluctuante del cual hablábamos previamente. Ahí vuelve a empezar con estos movimientos asincrónicos de ambos miembros inferiores. Ahí sigue, curso fluctuante como mencionábamos antes. Fíjense que ahora los movimientos también comprometen los miembros superiores. La paciente se agarra durante el evento de la cama. Y aquí empieza con otro de los movimientos característicos que fue muy sutil,
que es el movimiento lado a lado de la cabeza, el movimiento abnegación. Mierda, me van a querer. Y estoy sufriendo más que no sé La paciente qué. menciona que está sufriendo. No sé cómo hacer para Y puede que no me comunicarse tanto. durante el episodio. No sé. Vamos a pasar al caso clínico que sigue. Acá tenemos un paciente varón, no tan frecuente como veíamos, 3 de cada 4 son mujeres, pero es un fenómeno en crecimiento, los eventos no epilépticos de origen psicógeno en varones, un varón joven que estaba incapacitado por estos eventos, habían sido interpretados como eventos epilépticos. Y ahora vamos a ver un poquito las características clínicas. Fíjense que empieza ya con los ojos cerrados. Empieza con unos movimientos de tronco sutiles, anteroposteriores. Los movimientos asincrónicos, como mencionábamos previamente. Postura símil catatónica, o sea, muy rígida. Ahí empieza a aumentar la intensidad y la frecuencia de los movimientos. Fíjense los movimientos de los hombros, cómo fluctúan, hacen movimiento ascendente y descendente. Ahí empieza con los movimientos lado a lado de la cabeza, que también mencionábamos que son característicos de las crisis no epilépticas, ¿sí? Ahí hace un movimiento como en afirmación, pero también hay mucho movimiento cefálico. Y la sacudida pélvica, ¿sí? Por momentos. Nuevamente, movimientos sincrónicos, frecuencia fluctuante. Una duración bastante larga. ¿Sí? Y esto es por ahí lo más peligroso de este tipo de eventos, porque son los pacientes que finalmente terminan en urgencias y muchas veces cargados con antiepilépticos o con dosis altas de benzodiazepinas o inclusive intubados. Vamos a pasar a otro caso. Esto es una paciente que tenía epilepsia relacionada con una malformación arteriovenosa y empezó a tener posteriormente, la malformación arteriovenosa era inoperable porque era muy grande, empezó a tener posteriormente al diagnóstico de eventos de distinta semiología a los habituales, que ella los mencionaba como una ruptura de contacto. Ahí ella la vemos teniendo el episodio. Ella se lleva la mano a la cabeza y simplemente interrumpe la actividad. Y una vez que pasa, intenta tocar el botón de crisis para avisar la sensación que tuvo. Bueno, esta paciente, pese a tener epilepsia clínicamente confirmada, tenía estos episodios que, gracias al video electroencefalograma, por ausencia de descargas durante los mismos, se pudo llegar al diagnóstico correcto, que eran eventos no epilépticos de origen psicógeno. Por lo cual, por eso estos eventos no respondían al aumento de las drogas antiepilépticas y había que abordarlos de una manera diferente. Vamos con el último ejemplo. Esta es una paciente femenina de alrededor de 40 años de edad que había tenido un inicio explosivo de crisis, y una paciente que no tenía episodios previos y empieza con una frecuencia muy alta de episodios de muy larga duración que no habían respondido a fármacos y era derivada del interior. Fíjense los movimientos de sacudidas de las piernas. Cuando decimos asincrónicos, fíjense cómo la pierna derecha se mueve más que la izquierda a una frecuencia distinta. Ahí empieza a sacudir las manos, a golpear un poco con las manos. Ahí esto es la postura símil catatónica o símil opistótonos, donde se arquea la espalda de la paciente. Fíjense que la pelvis también hace sacudidas anteroposteriores. Otra de las características clínicas que mencionábamos como frecuentes en eventos no epilépticos de origen psicógeno. Fíjense la variabilidad, ¿no es cierto?, en la frecuencia de los movimientos. Tiene una fluctuación continua de la velocidad con la que suceden los movimientos.
y como que va migrando, ¿no? Compromete a distintas partes del cuerpo, por momentos más a la pelvis, por momentos más los brazos, por momentos más la cabeza o las piernas. Si la paciente no responde cuando los enfermeros intentan hablarle, bueno, y estamos nuevamente frente a la presencia de un evento no epiléptico de origen psicógeno. Bueno, entonces ya para finalizar, importantísimo pensar en diagnósticos diferenciales, sobre todo teniendo en cuenta que los tratamientos antiepilépticos no solo van a ser ineficaces en eventos de naturaleza distinta, sino que muchas veces hasta pueden agravarlos, como en el caso de la pseudocrisis, y por eso es importantísimo contar en este tipo a veces de pacientes con registros de videoelectroencefalograma que no siempre son necesarios para el diagnóstico, pero en estos casos muchas veces es importante para hacer el diagnóstico de certeza. Contar también con accesibilidad a la consulta con psiquiatra, como para poder establecer el perfil de nuestro paciente, ver si hay algún diagnóstico psiquiátrico que acompañe la presencia de eventos no epilépticos de origen psicógeno. Es importantísimo el trabajo multidisciplinario, no solo para el diagnóstico, sino para el abordaje ulterior de este tipo de pacientes, como vimos. El tratamiento en este caso con antiepilépticos no tiene utilidad, sino que el tratamiento tiene que ser totalmente distinto, en principio con asistencia de dispositivos psicoterapéuticos, y puede requerir a veces el tratamiento adyuvante con medicación psiquiátrica, pero no es lo más frecuente. Así que importantísimo llegar al diagnóstico correcto. Son situaciones que nos podemos encontrar en la guardia, que nos podemos encontrar tranquilamente en una unidad de videoelectroencefalograma o en una sala de espera de un consultorio de epilepsia, así que está bueno poder pensar en diagnósticos diferenciales y cuál es la importancia de llegar al diagnóstico correcto. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.